Acá tengo la misma tabla que tenía, que la había mostrado recién en el Excel que estuvimos viendo recién. Es decir, tenemos la columna de valor de variable, ¿sí? Donde coloco los valores posibles que aparecían en mi muestra. En este caso, la cantidad de faltas podía ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y después colocaba, perdón, por favor, no se desconecten ni conecten de vuelta porque por ahí no los veo que se conecten de vuelta. Se van a quedar sin ver la clase. Yo tengo que admitirles a todos para que se conecten. Bueno, vuelvo a la tabla. Entonces, dijimos que acá puedo poner las faltas posibles, o los valores posibles que aparecen en mis datos, en mi muestra, en este caso, era la cantidad de faltas, y coloco en FI la frecuencia absoluta, es decir, el valor de la cantidad de veces que aparece cada tipo de falta en la muestra. Nosotros contamos que en la muestra el 0 o la 0 falta aparecían en 3 partidos. Una falta había cometido en 7 partidos. 2 faltas en 10 partidos y así sucesivamente. Entonces, vamos viendo, resumiendo los datos de mi muestra, de mi lista total. Ahora vamos a comenzar a ver otro tipo de valores que se pueden utilizar para poder conocer la tabla. Bueno, la primera columna que tengo acá, como dice el anexo I, dice que se llama frecuencia relativa y me muestra un valor, cuánto pesa cada valor de variable con respecto a este total que yo tengo en mi lista. Es decir, si mi total, representa un entero, ¿cuánto representaría de ese entero cada uno de los valores de frecuencia? Entonces, lo que voy a ir haciendo en cada caso, para poder calcular RI, lo que voy a hacer es dividir cada valor de frecuencia dividido el total de datos que yo tengo. En este caso, el total siempre lo vamos a llamar por la letra N. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, yo tengo, para 0 tengo 3 valores de frecuencia. Entonces, voy a dividir 3 dividido 50. Eso me va a dar 0,06. Es decir, que si mi entero vale 1, para 0 faltas representa el 0,06 del 1. Lo mismo va a pasar con el 0,15. Hagan la cuenta, por favor, con la calculadora para que vayan viendo lo que yo voy viendo. 0,06, está bien. Perdón. Ahora, si hago la cuenta para una falta, sería 7 dividido 50. Eso me va a dar 0,14. Es decir, si el total vale 1, el peso que tiene mi valor de variable 1 es 0,14. Y así voy haciendo la cuenta para los demás. Hago 10 dividido 50, me da 0,2. 12 dividido 50, que me da 0,24. 11 dividido 50, que me da 0,22. Y 7, de vuelta 7 dividido 50, que me vale 0,14 igual que el segundo. Ahora, estos valores me sirven. ¿Se ven bien los números? ¿Lores se ven bien? ¿Los números por las dudas? ¿Sí? Perfecto. Si es muy chico, por favor, si es muy chico me dicen porque por ahí. Si es muy chico los números, lo voy a agregar con números un poquito más grandes. Entonces, lo que voy a hacer es dividir a cada valor de frecuencia por el total. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo puedo comparar esta muestra con una muestra mucho más grande, por ejemplo, que tenga 100 datos, 200 datos,
y puedo ver cómo pesa cada valor de frecuencia una tabla con respecto al otro, solamente analizando este valor relativo, sin necesidad de mirar los valores absolutos. Es mucho más fácil de interpretar. Ahora, por ahí, ver esto en forma de decimal es poco difícil ver a qué se refiere. Para ver a qué se refiere esto, tenemos la siguiente tabla, que es la tabla de la columna de frecuencias relativas porcentuales. ¿Qué es lo que significa? Que cuánto representa o cuánto pesa, lo mismo que dijimos acá, pero acá escrito en forma de porcentaje, es decir, en tantos por ciento. Es decir, ¿qué porcentaje representa este valor de variable con respecto al total? Entonces, por ejemplo, para hacer el cálculo, lo que voy a hacer es solamente multiplicar el resultado que me dio acá por 100. Es decir, multiplico 0,06 por 100. Me da 6%. Acá multiplico 0,14 por 100. Me da 14%. Y así voy calculando todo. Acá me va a dar 20%. Acá multiplico por 100, me da 24%. Multiplico por 100, me da 22%. Multiplico por 100 y me da 14%. ¿Sí? Fíjense, obviamente, como si yo sumo todos los porcentajes, como todo depende del mismo valor, acá me tiene que dar sí o sí 100%. Por ahí, en algunos casos, si la cantidad de datos, si los resultados de acá me da con periódico, o tengo que redondear mucho los resultados, por ahí acá no me da exactamente 100, sino que me da 99, algo, o 98,90, que si yo me doy cuenta puede ser por el redondeo o el truncamiento que hago con los decimales, así que está bien, perfecto, si no me da exactamente 100. Pero lo ideal es que dé lo más cerca posible del 100%. Entonces, ¿qué significa cada uno de lo que calculé? Por ejemplo, este 14%, ¿qué significa? Que la cantidad de partidos que cometió una falta son el 14% del total. Es decir, el 14% de los partidos cometió una falta. Después, el 24% de los partidos cometió 3 faltas. El 14% de los partidos cometió 5 faltas. Entonces yo podría comparar con otra muestra más grande, por ejemplo, de 200 partidos de otro jugador, ¿sí? Y ver, por ejemplo, qué porcentaje de partidos tuvo ese jugador con 3 faltas y compararlo con esto mirando directamente la cantidad de porcentaje de cada uno, no directamente, y no los números absolutos que por ahí me pueden perder para hacer el cálculo. Es más fácil la comparación. Bueno, estas serían las dos primeras columnas con respecto al valor de variable de la frecuencia absoluta. Fíjense que acá las 3 primeras que yo utilicé están todas escritas en minúsculas. Todas se refieren al mismo tipo de frecuencia, siempre hablando de la frecuencia absoluta. Las que están en mayúsculas son las mismas, pero en mayúsculas se refieren a frecuencias acumuladas. Es decir, que vamos a acumular frecuencias para poder ver qué pasó en el camino para llegar hasta el valor máximo de mi variable. Entonces, ¿cómo se calculan las frecuencias? La primera se llama frecuencia absoluta acumulada, o frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces, para la frecuencia acumulada, lo que voy a hacer es ir acumulando los valores de frecuencias absolutas, sumando cada valor de frecuencia más los anteriores. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el primer valor de frecuencia, como no tiene valor anterior, ¿sí? Como no tiene valor anterior, se coloca el mismo valor que mi frecuencia absoluta. Repito, el mismo valor. Para el siguiente valor de frecuencia absoluta voy a sumar
el valor de frecuencia de esa línea más el anterior. Es decir, voy a hacer 7 más 3. Me da 10. Después hago lo mismo. Para esa línea hago 7 más 3 más 10. Es decir, esto más lo anterior. Esto me da 20. ¿Sí? Y así voy sumando. Espera un ratito que voy a mirar. Natalie, si me das un segundo, chicos, voy a ver qué me dice Natalie. Yo sé que me dijiste, pero me quiero asegurar nomás porque con toda la información que tengo en la cabeza tengo miedo de... Bueno, perdón, vuelvo de vuelta. Entonces, voy acumulando cada valor de variable, de frecuencia, perdón, más todo lo anterior. Para este hago 10 más 7 más 3. Para el siguiente va a ser 12 más 10 más 7 más 3. Eso me va a dar 32. ¿Sí? Para el siguiente va a ser 11 más 12 más 10 más 7 más 3. Esto me va a dar 43. Y el siguiente va a ser la suma de todo. 7 más 11 más 12 más 10 más 7 más 13. Me va a dar 50. Obviamente, este valor va a representar el mismo que el total porque estoy sumando desde el último hasta el primero. Todos los valores. En este caso, yo no tengo que calcular sumas. ¿Por qué? Porque la verificación me voy a dar cuenta cuando el último sume lo mismo que el total de mis datos. Entonces, ¿qué es lo que significa cada uno de estos valores que nosotros fuimos calculando recién? Lo que vamos a hacer, lo que significa es que, por ejemplo, ¿qué significa este 32 que tengo acá? Que 32 partidos, en este caso, en 32 partidos, el jugador cometió 3 faltas o menos. Fíjense que es parecido a lo que decíamos cuando hablamos de la mediana. Tiene una forma de escritura muy parecida, de explicación parecida. Por ejemplo, el 50, ¿qué significa? Que en 50 partidos, obviamente, el jugador hizo 5 faltas o menos. Acá, por ejemplo, el 10, ¿qué sería? Que en 10 partidos, el jugador cometió una falta o menos. Esto me divide en lo que pasa, lo que tiene ese valor de variable o menores. Entonces, esta es una forma para también ir diferenciando e ir agrupando de alguna forma mis frecuencias. La siguiente, obviamente acá no tiene fórmula porque lo único que tengo que ir es sumando todos los números de mi frecuencia absoluta. La siguiente que sería la frecuencia relativa acumulada o acumulada relativa, ¿sí? Es calcular cuánto representa, cuánto pesa cada frecuencia acumulada con respecto de mi total. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el mismo cálculo que hice con la otra relativa, pero ahora teniendo en cuenta la columna de la frecuencia acumulada. Por ejemplo, en el primero sería esta frecuencia acumulada dividido 50. Siempre vamos a dividir por el total. 3 dividido 50. Me va a dar 0,06. Obviamente, igual que la primera, porque es el mismo valor de frecuencia que la frecuencia absoluta. Ahora, en la siguiente voy a utilizar este valor. Hago 10 dividido 50. Me va a dar 0,2. En la siguiente hago 20 dividido 50. Me va a dar 0,4. Y así voy dividiendo todos los valores de mi frecuencia acumulada. Hago 32 dividido 50. Me da 0,64. 43 dividido 50 me da 0,86. Y obviamente 50 dividido 50 me va a dar 1. Me tiene que dar el mismo que la frecuencia, obviamente,
que la suma de las frecuencias relativas. Por eso acá no se realiza ninguna suma, no se suma todos los datos. Y por último, la frecuencia acumulada porcentual, sería expresar cada frecuencia relativa en porcentaje. De la misma forma, perdón, acá me faltó la fórmula de esto, que sería RI es igual a cada uno de los FI dividido el total. Ahora, para escribir el porcentaje, lo único que hago, como hicimos con la frecuencia relativa porcentual, vamos a multiplicar mi frecuencia relativa, lo vamos a multiplicar por 100. Y eso me va a dar PI. Es decir, a este lo multiplicamos por 100, me da 6%. A este lo multiplico por 100, me da 20%. Y así voy poniendo todos los porcentajes. Entonces, en este caso sería 40%, 64%, 86%, y obviamente el último me va a dar 100% porque representa el total de la muestra. Acá tampoco hacemos una sumatoria. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos valores? Que, por ejemplo, el 40 que tengo acá, el 40 me está diciendo que el 40% de los partidos el jugador cometió 2 faltas o menos. Que, por ejemplo, en el 64% de los partidos el jugador cometió 3 faltas o menos. En el 86% de los partidos el jugador cometió 4 faltas o menos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer rápido un resumen de todo lo que dije. Valor de variable. Coloco los valores que aparecen dentro de la lista. Uno de cada uno, un representante de cada uno. ¿Sí? La lista de datos que tengo en el ejercicio. Frecuencia absoluta. Voy contando cuántos números de cada valor hay dentro de la lista y coloco la cantidad en cada una al lado de cada una de las variables. Por ejemplo, habíamos contado que para 0 faltas había 3 partidos. Había 7 partidos con una falta, había 10 partidos con 2 faltas y contamos 12 partidos con 3 faltas, etc. La relativa, dijimos que era para saber cuánto pesaba cada valor de frecuencia con respecto al total. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos dividiendo cada valor de frecuencia dividido mi total. 3 dividido 50 me da 0,06, 7 dividido 50 me da 0,14, 10 dividido 50, 0,2, y así sucesivamente. Eso me dice cuánto representa cada valor de variable dentro de la muestra. Por ejemplo, si mi muestra vale 1, los partidos con 3 faltas representan el 0,24. Los partidos con 5 faltas representan 0,14. Siempre pensando en la unidad, en la proporción con respecto a la unidad. Y la frecuencia relativa porcentual es cuánto también representa o cuánto pesa cada valor de variable dentro de la muestra, pero escrito en forma de porcentaje. Lo que hacíamos era ese valor relativo que calcula acá, lo multiplico por 100. Por ejemplo, este lo multiplico por 100, me da 6%. Es decir, 6% de los partidos el jugador cometió 0 faltas. 0,14 por 100 me da 14%. El 14% de los partidos, ¿sí?, el jugador cometió una falta. El 20% de los partidos, el jugador cometió 2 faltas. El 24% de los partidos, el jugador cometió 3 faltas. El 22% de los partidos, 5 faltas. Y así sucesivamente con los
casos. Acá estamos hablando una cantidad o un porcentaje de partidos. Siempre cuando hablamos de esto, son valores de mi muestra, son elementos de mi muestra. Y hace referencia a la cantidad que se vio reflejada en el valor de variable. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una muestra con respecto a familias, estos serían cantidades de familias, por ejemplo. Podríamos decir, por ejemplo, cantidad de familias, la cantidad de hermanos por familia. Por ejemplo, el 14% de las familias tiene un hermano, o de las personas tiene un hermano. El 6% de las familias tienen 0 hermanos. Cuando hablamos de estos valores, siempre hablamos valores con respecto a mi muestra. Por último, frecuencia acumulada. Vamos sumando cada uno de los valores de frecuencia más los anteriores. Por ejemplo, el primero, tomo el primer valor. Para el segundo, tomo el segundo más el primero. Para el tercero, hago el tercero más el segundo más el primero. Para el cuarto, cuarto más tercero más segundo más primero. Y así voy sumando cada valor de frecuencia. Y ahí yo sé cuántos elementos se dieron con ese valor de frecuencia o menos. Por ejemplo, 32 partidos se dieron con 3 faltas o menos. 43 partidos se dieron con 4 faltas o menos. La relativa era cuánto pesaba cada frecuencia acumulada con respecto al total. Entonces, esta relativa lo que se hace es calcular cada valor de frecuencia absoluta dividido mi total. Entonces, hago 3 dividido 50, 10 dividido 50, 20 dividido 50, 32 dividido 50 y voy colocando los resultados acá. ¿Sí? Acá me dice qué proporción representa cada valor de frecuencia o menos con respecto al total. Por ejemplo, si mi total es 1, 0,64 representan la cantidad de partidos que tuvo 3 faltas o menos. 0,86 representa la cantidad de partidos que tuvo 4 faltas o menos. Y expresado en porcentaje, que sería cada uno multiplicado por 100, sería, por ejemplo, 20%, eso se ve acá, 20% sería el 20% de los partidos tuvo una falta o menos. 64% de los partidos tuvo 3 faltas o menos. Y así sucesivamente. Acuérdense, en estas siempre hablamos de esa cantidad o menos. Y acá solamente hablamos de esa cantidad, sin solamente de esos valores absolutos. Bueno, esto fue todo el tema que vamos a trabajar en esta clase, la parte de valores de variabilidad y la parte de cálculos de medida de tendencia central y posición lo vamos a calcular la semana que viene en la próxima clase. Así que cualquier duda que tengan me comentan en el foro o por el grupo y yo les voy respondiendo ahí. La misma explicación también está en la actividad de la clase, así que por favor lean la actividad para poder hacerlo. Saludos. Vamos, profe.